portador de tu gloria seré. Israel estaba pasando por un periodo de oscuridad. Estaba pasando por un periodo en que nada sucedía. ¿Qué cosa más terrible que nada suceda? ¿Qué cosa más terrible que no podamos testificar de un milagro? Amén. El pueblo de Israel venía de 400 años de silencio de Dios. Porque entre Malaquías y Mateo, entre el último versículo de Malaquías y el nacimiento de Jesucristo hay 400 años de silencio de Dios. ¿Cómo hizo el pueblo? Si cuando pasan 2 días en que Dios no nos habla, yo no sé usted, pero yo digo algo está pasando. Y yo me voy a ese lugar secreto y yo le digo, ¿qué pasa que no me hablas? ¿Qué pasa que no me has dicho nada? Y es que si no me hablas, hoy no me levanto. Es que si no me dices nada, hoy no camino. Y el pueblo de Israel tenía 400 años en que la voz de Dios se había silenciado. El enfermo moría enfermo. El endemoniado seguía endemoniado. La gente clamaba, pero los cielos fueron hechos cielos de bronce, porque las oraciones parecía que no llegaban. Un pueblo sumido en la esclavitud, un pueblo sumido en la miseria, sin esperanza, sin respuesta, sin salida, sin nada, no tenían nada. Habían perdido la fe. Tenían una promesa de un Mesías, pero este Mesías nunca llegaba. Algunos se les había olvidado y había dicho, no, Jesús, Dios seguramente se le olvidó de su promesa y se le olvidó su palabra. Pero aparece Jesús en medio de esta situación, con respuestas, con salidas, a un pueblo que no las tenía. Aparece Jesús. Y lo primero que hace y lo más importante es devolverle la fe a un pueblo que ya la había perdido. Porque si ustedes recuerdan, el Espíritu Santo lo que busca son hombres y mujeres que estén dispuestos a pasar por procesos sin que su corazón se dañe. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el Hijo vino a buscar aquí corazones que tuvieran fe. Hombres y mujeres que tuvieran fe, que creyeran sin necesidad de ver. Amén. Y eso es lo que hace Jesús. Nos devuelve la fe. Nos devuelve la fe. Porque esa fe ha alcanzado y alcanzará hasta que Él venga. Por eso cuando la gente sabía que Él estaba en algún lugar, llevaban a todo aquel que no tenía respuesta, a todo aquel que no hallaba solución. Llevaban a todas aquellas personas que estaban condenadas, porque la gente reconocía que únicamente en Él se hallaba la solución. Amén. Yo quiero que por favor busquemos Mateo 15, que es lo que vamos a estudiar hoy, los versículos del 29 al 31. Mateo 15. Los versículos del 29 al 31. Amén, ¿lo tienen? Sí. Y dice así la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Repita conmigo, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. La palabra dice que esto sucede frente al mar de Galilea. Y antes de que esto pasara, podemos encontrar a Jesús haciendo milagros, porque para eso vino el Hijo de Dios, a hacer lo que el hombre no puede hacer, amén.
hacer lo que la ciencia no puede hacer, hacer lo que el sistema económico no puede hacer. Para eso vino el Hijo del Hombre, a sanar y a salvar lo que se había perdido. Lo encontramos con aquella mujer sirio-fenicia, una mujer pagana, una mujer que no tenía herencia, que no tenía pacto, que no tenía nada, pero tenía fe. Y después de esto dice la palabra que él llega junto al mar de Galilea. Aquel mar que fue testigo de milagros increíbles. Aquel mar que cuando usted va a ese mar habla, ¿verdad, Betillo? Que ese mar habla. Aquel mar de Galilea, en donde se levanta una tormenta y los discípulos temiendo por su vida, despierta a Jesús porque Jesús estaba dormido, dice la palabra, en la parte que correspondía al timonel. Pero Jesús, y esto solamente aparece en Marcos, reprende aquella tormenta y le habla como que si fuera un hombre, como que si fuera una persona. Y yo quiero que recordemos este milagro en Marcos 4. Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Cada milagro del Señor nos enseña algo. Este milagro nos enseña muchas cosas. Porque sus discípulos venían cansados, habían trabajado toda la noche. Pero Él le dice, vamos, y ellos sencillamente le siguen a Él. Hay cosas que muchas veces no vamos a entender, pero las tenemos que hacer. Y la palabra del Señor también dice que Jesús estaba dormido en el timonel. Jesús tenía el control de esa barca. Cuando Jesús está con nosotros en nuestra barca, no tenemos por qué tener temor, aún se levanten esas olas gigantescas. Amén. Jesús estaba ahí y había promesa de que iban a llegar al otro lado. Muchas veces la tormenta aparece a mitad del camino para detenernos, para que no avancemos, para que nos fijemos en la tormenta, para que retrocedamos. Pero dice la palabra que habían otras barcas. Otras barcas estaban viendo lo que Jesús y sus discípulos iban a hacer. Si aquellos discípulos se tiraban o retrocedían, aquellas barcas también lo iban a hacer. Hay gente que se fija en tu respuesta ante una situación. Hay gente que se está fijando en ti. A ver si abandonas el barco en medio de una tormenta o si sigues adelante con Jesús. Aquellos hombres se asustaron. Yo me imagino que no hay nada más terrible que una tormenta en alta mar. Yo viví ni siquiera una tormenta, algo chiquitico. Y yo dije, ¿en qué momento me encaramé en este aparato? ¿En qué momento? Y empecé a repasar dónde estaban los botes salvavidas y todo lo demás. Aquellos hombres eran hombres acostumbrados al mar y le dieron temor. Imagínense en la clase de tempestad que era. En el mar de Galilea, como es un hueco, por los diferentes vientos, se forman tempestades de un momento a otro, grandes tempestades. Pero ellos tenían la promesa de que iban a pasar al otro lado. Jesús no les dijo, vamos a tener un viaje tranquilo. Jesús no les dijo, nada va a pasar. Sencillamente síganme a mí, que conmigo pasan al otro lado. Amén. Esta tormenta, lo único que quería era detener el avance. Porque si usted se da cuenta,
después de que Jesús llega al otro lado, le estaba esperando una legión de demonios. ¿Cuánto es una legión? Una legión son miles de demonios, miles, ¿verdad? Yo no sé cuánto es una legión, pero 2000, ¡ay, Padre de la gloria! 2000 demonios en un hombre. Por eso era que Satanás no quería que él avanzara. Por eso era que a Satanás no le convenía que Jesús llegara ni sus discípulos a la otra orilla. Porque algo grande iba a pasar. Algo grande iba a pasar cuando te encuentres en medio de una tormenta. Cuando te encuentres en medio de una situación que te quiera detener. Empieza a pensar que algo grande va a pasar. Algo grande va a pasar. Y si Jesús está en la barca, por más grande que se levanten las olas, por más fuerte que sean los vientos, pasamos al otro lado. Lo curioso también de este milagro es que Jesús se levanta, y esto solamente se menciona en Marcos. Le dice a la tormenta, calla y enmudece. Porque no era una tormenta, eran demonios. Esta calla y enmudece es la misma palabra que se utilizaba para reprender demonios. Ahí Jesús está reprendiendo, porque el demonio estaba hablando. Le estaba hablando a los discípulos. Le estaban diciendo a los discípulos, ustedes de aquí no pasan. Le estaba diciendo a los discípulos, para eso los trajo Jesús. Le estaba diciendo a los discípulos, aquí se acabó todo. Por eso es que él con autoridad le dice, calla y enmudece, Satanás. Porque la legión sabía que él llegaba. Porque la legión sabía que hasta ese día le iba a llegar la autoridad que tenía sobre ese cuerpo y ese hombre. No era una tormenta natural la que estaba reprendiendo. Era el mismo demonio el que se había levantado. Pero nosotros sabemos que aunque caigan a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará. Porque Jesús está en nuestra barca. Amén. Siempre que Él tiene algo para nosotros, Satanás va a tratar de que eso no se cumpla. También está en este mar. Y también en medio de otra situación peligrosa, en donde los discípulos, en medio de algo muy parecido, dice la palabra del Señor que se asustaron porque pensaron que estaban viendo un fantasma. Quiero que busquemos Mateo 14, 22, 23. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Voy a continuar leyendo. Ya que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces el viento se nos hace contrario, amén. Muchas veces estamos en esa barca y no avanzamos porque la circunstancia no nos deja. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de ánimo, pero enseguida Jesús les habló y dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí nos dice que era la cuarta vigilia de la noche. Y había una creencia en ese momento, que esta era la hora en donde los espíritus de las personas que habían perecido en el mar se levantaban. Por eso es que cuando aquellos discípulos ven, andaban, me imagino que con el relojito, ¿verdad? El buló, el Rolex, en la cuarta vigilia, ahorita aparecen. Pero era nuestro Cristo.